A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y con Rodrigo Urrego, editor político del portal, hablaremos del tema más importante del día. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y en nuestras redes sociales. Hoy es lunes 10 de septiembre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Este fin de semana la columna de Daniel Coronel sobre las actividades de una empresa de Alberto Carrasquilla produjo una verdadera tormenta política. Diferentes voces han pedido en los últimos días realizar un debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda por cuenta de estas revelaciones. Rodrigo, hablemos de esta columna. ¿Cuál es puntualmente la denuncia que hace Daniel Coronel sobre el ministro Carrasquilla? Cristina, se trata de un tema muy complejo relacionado con la participación que el ministro de Hacienda habría tenido en unos negocios con los municipios del país relacionados con los proyectos de acueducto y saneamiento básico. Daniel Coronel, ayer en un encuentro en Facebook Live con nuestros lectores, lo explicó de esta manera. Escuchemos, Cristina. Una empresa panameña de la que es socio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia. Todo empezó cuando Carrasquilla ocupó por primera vez la cartera de Hacienda. Una reforma constitucional impulsada por él evolucionó en una ley aprobada en 2007, cuando ya no estaba en el gobierno. Esa ley le permite a los municipios pignorar sus ingresos futuros destinados a agua y saneamiento básico. ¿Qué quiere decir pignorar? Pues quiere decir empeñarlos, sacar un crédito a partir de esos recursos. En pocas palabras, la norma le dio a los alcaldes la posibilidad de empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario. 2 meses después de la aprobación de la ley y apenas unas semanas después de su entrada en vigencia, el ya exministro Alberto Carrasquilla se juntó con Andrés Flores, quien había sido su director general de regulación financiera en el ministerio y posteriormente director de Fogafín. Juntos crearon una compañía llamada Configura, con K, que desempeñaría el papel clave en esta operación. Daniel Coronel soportó esta investigación que se publicó en la última edición de Revista Semana en 2 elementos fundamentales, Rodrigo. El primero, pues, tiene que ver con las revelaciones de los llamados Panama Papers, que dejaron al descubierto quiénes eran los socios de muchas compañías que estaban domiciliadas en el vecino país. Ahí Coronel pudo establecer que esa empresa de la cual él habla, Configura, tenía para ese momento 3 propietarios. El primer propietario era Navenvi Investment Group, con el 98% de las acciones, Alberto Carrasquilla con apenas el 1% y Andrés Flores Villegas, un antiguo subalterno de Carrasquilla, como bien lo menciona Coronel, con el 1% restante. Un segundo punto, Rodrigo, tiene que ver con una investigación que desde hace varios meses ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo. Él asegura que esta empresa de Carrasquilla se quedó con un valor de intermediación entre los municipios y la empresa pues Configura. Usted habló con el senador esta mañana, Rodrigo, escuchemos qué fue lo que él le contó sobre estas denuncias. Carrasquilla pues presentó su presencia en los papeles de Panamá como una cosa inocente la otra vez. Pero bueno, lo que se termina sabiendo es que él monta una empresa en Panamá que resulta vinculada con unas empresas de un alcalde que hay en Perú, que es un bandidazo, corrupto hasta la médula. Eso lo denunció el BBVA, eso es de las cosas más importantes de la columna de él. Y aquí también se sabe que el doctor Carrasquilla no tenía un 1% en la famosa empresa esa de Configura, sino que entre él y sus socios nativos tienen el 100%. Esos son asuntos de importancia porque entonces estamos hablando que las utilidades de esa empresa, lo que tienen que ver con ellos, son mucho más grandes. Lo segundo que menciona Coronel es una cosa que ya se ha mencionado, que es el caso de Carrasquilla como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, que cambia la Constitución e induce a un cambio en la ley que se da posterior a la salida del ministerio para que en Colombia se puedan hacer negocios que antes no se podían hacer, negocios inmensos. Y una vez quedan aprobados esos cambios,
el doctor Carrasquilla con subalternos suyos, exsubalternos suyos en el Ministerio de Hacienda, montan una empresa diseñada para hacer un gran negocio con lo que se llamaron los bonos del agua o bonos Carrasquilla. O sea, es el caso ese detestable del uso del poder del Estado en beneficio particular, la repudiable puerta giratoria. Y hagamos aquí la precisión, Rodrigo, muy importante. Si usted mira la OCDE y el Banco Mundial, están señalando que puede haber corrupción incluso dentro del marco legal, puede suceder. No es verdad que todo lo legal sea honrado o no sea corrupto, porque la corrupción están definiendo el uso del poder en beneficio personal, para sí mismo o para terceros. Ahora, lo peor que tiene este asunto de cambiar la Constitución y la ley para montarse un negocio propio, que ya es de por sí detestable, es que el negocio propio que él monta, o del cual él participa, porque ahí ganan otros, es un negocio, Rodrigo, que le hizo un daño inmenso a los municipios de Colombia. Preciso. Endeudaron 117 municipios del país, muchos de los más pobres, en 400.000 millones de pesos, según un diseño que hizo Carrasquilla. Él era el estructurador. Y ese diseño tiene varias realidades inaceptables. La primera es que son unos créditos que no se pueden prepagar a 19 años. O sea, esos pobres municipios quedaron presos 19 años. Lo segundo es que la tasa de interés que les ponen es de usura. Les cobran para esos préstamos la inflación más 11%. Eso es una barbaridad. Con decirle que los bonos de Findeter, los créditos del Findeter, son del orden de por ahí la inflación más 4,5%. O sea que esto es algo así como el 3% más cara la tasa de interés que en el Findeter. Y otro aspecto que probablemente puede terminar siendo el peor es que la estructuración que hace Carrasquilla de estos negocios no se cuida de asegurar que los negocios van a salir bien. Y entonces una proporción inmensa de esos municipios hicieron las obras que no eran, se perdió la plata, seguramente hay corrupción, y entonces hoy están tan endeudados que hace unos meses el gobierno nacional tuvo que cambiar ese negocio porque no lo podían pagar, pero además se quedaron sin las obras y no tienen cómo realizarlas nuevamente. Entonces aquí estamos ante una cosa horrible que además tenía como gancho, y eso es parte, digamos, de la lógica corrupta con lo que actuaron, y por eso no pidieron garantías, es porque el gobierno nacional era el que pagaba la plata. Eso era lo que lograba con la famosa ley de los bonos Carrasquilla, era que fuera el gobierno nacional el que respondiera por esas deudas, por malos que hubieran sido esos proyectos. Entonces una persona como esta pues no debería ser ministro de Estado en Colombia. Aquí la pregunta del millón es ¿por qué Duque pone de ministro a un personaje como este, que ya se sabía que había actuado de esta manera absolutamente inaceptable? Cristina, hay que hacer una claridad, y es que ni el senador Robledo ni el columnista Daniel Coronel le adjudican ninguna responsabilidad penal o un delito a Carrasquilla. Ambos afirman que los hechos se dieron bajo las normas legales, pero lo que cuestionan es la ética que hay detrás de promover una ley para luego supuestamente lucrarse de esta. Que es un cuestionamiento más ético, más desde el punto de vista de la ética pública que de la legalidad. Yo creo que el caso del que estamos hablando tiene características legales, o sea, hay una ley que está habilitando a los municipios para hacer esto, en esa misma ley habilita a los particulares para comprar, y la intermediación para la colocación de bonos es también legal. Rodrigo, pues precisamente ayer casi que la totalidad de los medios de comunicación estuvieron buscando al ministro Carrasquilla. Este tema pues fue tendencia en las redes sociales y ocupó las primeras planas de todos los medios. Sin embargo, él solo se pronunció hasta anoche o esta pues mañana en la madrugada muy temprano recibimos la respuesta del ministro. El documento completo, todos los lectores de semana.com lo pueden consultar en nuestro portal. Sin embargo, quisiera leerle algunos apartes textuales, Rodrigo, de los puntos en los cuales Carrasquilla contesta a cada uno de los argumentos que tiene pues tanto Daniel Coronel como el senador Robledo contra él. El primer punto del ministro Carrasquilla le asegura que es falso
que yo o mis socios nos hayamos apropiado de la diferencia entre la tasa de colocación y la de préstamo de los bonos de agua. Mi participación se limitó a la asesoría para la emisión de los mismos, dice el comunicado. En el segundo punto, el ministro Carrasquilla asegura que no se empobreció ningún municipio. Abro comillas, los denominados bonos de agua le permitieron a 117 municipios del país utilizar en el primer año recursos asignados por ley durante los 19 años siguientes para el desarrollo de infraestructura para dotar de agua potable y saneamiento básico a la población. Decir que los municipios se empobrecieron es una falacia, dice el ministro Carrasquilla. Un tercer punto que él señala en su respuesta, él asegura que no utilizó una cuenta en Panamá para defraudar a las autoridades. Explica que la firma Navenvi Investment Group se creó, según él hablo comillas, para recibir recursos provenientes de los inversionistas que originaron el esquema financiero que subyace los llamados bonos de agua y para trasladar estos recursos a Colombia con el fin de financiar las actividades necesarias para la buena marcha de su iniciativa. Por último, el ministro Carrasquilla asegura que en junio de 2018, y para no entrar a ser parte del gobierno, siendo propietario de una compañía, él le cedió las acciones de Configura a la doctora Lía Henan. Asimismo, acordamos liquidar la sociedad, diligencia que está en curso. Entonces, Rodrigo, pues esta es la respuesta que el ministro da a la columna de Daniel Coronel en esta documento completo. No solamente están estos puntos, sino que el ministro presenta unas 2 hojas que él denomina como contexto, en los cuales pues cuenta lo que fueron estos bonos de agua y cómo se desarrollaron en el país. Cristina, pues sobre esta respuesta también hablamos con el senador Jorge Robledo y me gustaría que escucháramos lo que nos dijo el congresista del Polo Democrático. No, flojísima la pregunta, la respuesta, ¿no? Además evadiendo cosas. Ahora nos dice una cosa nueva que yo sí no sabía que hay que echarle ojo, y es que su empresa en Panamá sirvió de vehículo para traer capital extranjero para invertir en los bonos del agua. Eso es bien llamativo. Habría que preguntar qué comisión se ganó ahí y sobre todo preguntarle por dónde salió esa plata cuando salió de Colombia. Esa plata entró, hicieron utilidades y se fue. Entró por la vía de Carrasquilla. La pregunta es cómo salió. Él ayudó a que la sacaran. Esa empresa sí pagó todos los impuestos. ¿Qué utilidades hizo Carrasquilla en ese negocio? Los declaró en su declaración de cuentas. Serían preguntas que él no nos contesta, pero que sería bueno hacerse y que salen de la respuesta que él mismo mandó. Rodrigo, pues la verdad es que el ministro Carrasquilla queda en una situación muy complicada. Durante todo el día de ayer, más de una decena de congresistas en redes sociales hablaron de citar a una moción de censura contra él. Daniel Coronel, en este Facebook Live que tuvo anoche con los lectores de semana.com, fue claro en decir que él en ningún momento busca tumbar al funcionario, sino lo que quiere es que sean públicos estos hechos. También pues contó anécdotas interesantes sobre lo que significa una moción de censura y el alcance que podría tener en este caso. Escuchémoslo. Pues no sé, él está citado a un debate de control político. Hoy he leído que algunos legisladores empiezan a hablar de la posibilidad de una moción de censura. Eso en términos reales, digamos, conseguir una mayoría para una moción de censura es muy difícil. Curiosamente, el que estuvo más cerca de una moción de censura que yo recuerde fue el ahora expresidente Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, y asómbrense ustedes, quien promovía la moción de censura en contra de Juan Manuel Santos era Juan Fernando Cristo, quien después fue su ministro del Interior. Rodrigo, usted también habló con Antonio Sanguino, quien pues también se refirió a este caso de la moción de censura. Él, según usted pues me comentó, había asegurado que ve con buenos ojos y pues ve posible que se junten las mayorías para que esto sea una realidad. Así es, Cristina, pues el senador de la Alianza Verde es quien está recogiendo ya las firmas para promover el debate de moción de censura. Para que esto pueda llegar a la plenaria del Senado debe recoger el 10% de las firmas que componen esta corporación. Escuchemos. Ministro, con este rabo de paja, ¿con qué cara se le presenta al Congreso y al país a defender una reforma tributaria que en todo caso promete castigar el bolsillo de los colombianos, cuando estamos presenciando que él muy probablemente participó de la malversación de millonarios recursos de los municipios del país en materia de agua y saneamiento básico? Pero además porque en el Congreso, pues la mayoría que hasta ahora ha contabilizado el presidente de Educación así
bastante simple, bastante estrecha. Y en todo caso hay unas bancadas en oposición que tienen un peso importante, hay unas bancadas independientes como la de Cambio Radical y el Partido Liberal, y hay voces incluso de los partidos que en teoría hacen parte de la coalición del presidente Duque, que no están dispuestos a defender a Carrasquilla y que seguramente podrían sumarse a una moción de censura. Rodrigo, la historia seguramente le da la razón a Coronel en que es muy difícil que prospere una moción de censura, pues incluso desde que se creó la Constitución de 1991 no ha podido pues ninguna tener éxito. En todo caso, lo que viene para el jefe de la cartera de Hacienda será muy difícil. Hay que tener presente que él llegará al Congreso a batallar la reforma tributaria y que después de toda esta controversia que se ha dado alrededor de su participación con los bonos Carrasquilla y con esta empresa, pues seguramente llegará debilitado a este debate. En todo caso, Cristina, así no se presente la moción de censura, el ministro sí está citado para dar explicaciones por este tema el próximo martes 18 de septiembre. Frente a esto, Carrasquilla también se pronunció en su comunicado de prensa, en el que dijo, le voy a leer, abro comillas, asistiré con mucho gusto a la citación que me ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo. En el Congreso y ante los colombianos volveré a hacer claridad sobre este tema que en repetidas ocasiones y durante los últimos años han conocido los organismos de control y los medios de comunicación. El senador Robledo habló con nosotros sobre lo que pasará el próximo martes. El debate se va a hacer el martes 18, ya está seguro porque el ministro ya señaló que va a ir y nosotros también. Pues es un debate de control político, lo normal es que no se ha hecho allí, no sé, o de derecho, de traficar, bueno, ese tipo de debate que el país ya conoce. Hago esta precisión, no es un debate de moción de censura. Esto podría terminar también en una moción de censura contra el ministro Carrasquilla, pero no es, digamos, lo que hoy está, digamos, ya decidido. A mí se me ocurre que lo mejor sería hacer el debate del martes con tiempo suficiente para explicar estas cosas en detalle y de ahí se podría derivar que a partir del día siguiente se tramite una moción de censura en el Congreso. Eso ya es cosa de conversarlo ahí entre los distintos sectores políticos. Pero quiero insistir en que son cosas diferentes y que yo creo que se deberían tramitar como asunto diferente. Bueno, y el debate será que haré y Alexander López, que es con quien estamos citando el debate. Este es un debate de la bancada del Polo. Pues haremos digamos, las cosas que estamos planteando, más otras más que no hay tiempo de desarrollar en una entrevista como esta, y el ministro Carrasquilla pues dará sus explicaciones y los colegas también, pues las distintas bancadas opinarán al respecto y al país le quedará una idea de qué es lo que ya está ocurrido. Todo, en mi caso, con una idea: el doctor Carrasquilla no puede ser ministro en Colombia. Le encantan los negocios, es muy, muy dedicado a los negocios, que se quede haciendo negocios. Y doctor Duque, ponga ahí a cualquier amigo suyo tan neoliberal como el doctor Duque, pero que no tenga este rabo de paja que tiene Carrasquilla. Es que estamos hasta la coronilla de esto, insisto en la pregunta. O sea, ¿qué negocito tiene el doctor Carrasquilla pensado para montar esta vez y salir después a beneficiarse cuando entregue la cartera? No, eso no puede seguir siendo así. O sea, los negociantes a los negocios y los que tengan vocación de servicio público en la vocación del servicio público. Pero siempre que la oposición o en su caso particular piden a un ministro que salga del gabinete, pues eso termina atornillándolo en el cargo. ¿Usted cree que eso va a pasar con Carrasquilla? No pasó con el embajador de Washington, el doctor Urrutia, ¿se acuerda? El doctor Urrutia tuvo que renunciar. La otra vez, en un debate semejante a este sobre estos temas, Néstor Humberto Martínez, que era ministro de Andrés Pastrana, tuvo que salir de su cargo porque no resistía el debate. Pero bueno, ya veremos si al final esto pues no lleva a que las cosas el gobierno decida como debe decidir. Pues bueno, peor para el gobierno y peor para Colombia, porque sin duda que un ministro como Carrasquilla le hace un daño muy grande a este país. Pues Rodrigo, habrá mucha expectativa por este debate que se realizará el próximo 18 de septiembre, pero también por el manejo que el gobierno de Iván Duque le dé a esta situación que vive hoy tan difícil el ministro Carrasquilla. Esto es todo por hoy. Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en este podcast. Recuerden que lo pueden descargar, compartir y que nos volverán a escuchar en vivo mañana a partir de las 5 de la tarde en un nuevo episodio del Diario.
Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.